Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Es un placer para mí estar aquí esta tarde en esta octava sesión del Aula de Derechos Humanos de la Fundación CERMI Mujeres, que hoy lleva por título «Cómo trabajar para asegurar los derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres y niñas con discapacidad». Yo soy Isabel Caballero, la coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres, y como podéis comprobar, en esta tarde no nos acompaña Ana Peláez porque bueno, ya ha comenzado el periodo de sesiones del Comité CEDAW, donde ella es vicepresidenta, de tal manera que las actividades que desarrollemos desde la Fundación en el día de hoy y en los próximos días pues no vamos a poder contar con su participación. Pero de todas maneras para mí es un placer poder compartir una tarde más, una tarde de miércoles más, pues con todas vosotras este espacio. Para seguir un poco con la tradición voy a agradecer a mis compañeras de la Fundación CERMI Mujeres, a Carolina Puente, que es la responsable del área de proyectos, por el trabajo para que esta tarde estemos aquí, y también a mis compañeras de CERMI Estatal, a Mercedes Pérez, que es técnica del área de género, a Carla Mediavilla, que es personal de apoyo administrativo de CERMI, y también el trabajo que realiza desde la dirección ejecutiva Pilar Villarino. También, por supuesto, a nuestros compañeros de FIAPAS, compañeros y compañeras. Está a cargo del subtitulado en el día de hoy Eva. También de la Confederación Estatal de Personas Sordas, con todo el trabajo de interpretación en lengua de signos. Tenemos hoy a Raquel y a Bárbara. Y a nuestras compañeras y compañeros también de ASOCIDE, que son las guías intérpretes y que hacen todo su trabajo para permitir que las personas sordociegas, las mujeres sordociegas, participen sin ningún tipo de obstáculos en el aula de hoy. Como os comentaba, hoy lo que vamos a ver es cómo se puede trabajar para asegurar que los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres y niñas con discapacidad sean plenamente vigentes. Hay un documento muy interesante que se titula Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas, una guía para las organizaciones de personas con discapacidad, que ha sido elaborada por el Foro Europeo de la Discapacidad, ¿no? Que ofrece una información muy importante, muy interesante sobre cómo fortalecer la defensa de los derechos de mujeres y niñas con discapacidad, precisamente a través de las organizaciones representativas. Como muchas de vosotras sabéis, el Foro Europeo de la Discapacidad es la gran ONG, una organización no gubernamental, que aglutina a distintas organizaciones representativas de la discapacidad en nuestro continente, y que hoy, precisamente, en el día de hoy, tenemos el honor, tenemos el placer de tener con nosotras a una integrante de este Foro Europeo de la Discapacidad, concretamente a la oficial de Derechos Humanos de esta entidad, que es Marine Oldry, que es la que nos va a presentar este documento. Marine se va a dirigir a nosotros en inglés. Por lo tanto, vamos a contar también con el apoyo de David Stirton, que es la persona que se va a encargar de hacer la traducción. Podéis elegir el idioma en el que queréis oír la presentación de Marine. En la parte inferior de vuestras pantallas vais a encontrar un icono pequeño que aparece interpretación. Si queréis seguir toda la presentación de Marine en inglés, pues elegís el idioma. Para hacerlo en español tenéis que poner concretamente español, para que podáis hacerlo en español o en inglés si lo queréis en original. ¿De acuerdo? De todas maneras, estamos aquí a través del chat, mis compañeras, para hacer también el apoyo técnico. Podéis también, como sabéis, solicitar el turno de palabra, porque después de esta primera intervención de una media hora aproximadamente vais a poder solicitar la palabra. Entonces sí que os adelanto que por una cuestión técnica es posible que algunas de las personas que estén como asistentes no estén identificadas con su nombre y apellido, de tal manera que cuando vayáis a hacer una pregunta, yo lo reiteraré posteriormente en el momento del debate, pero os lo comento ya, sí que especifiquéis pues eso, vuestro nombre para que podamos identificaros, si no desde aquí puede ser un poco complicado. De tal manera que, bueno, reitero, podéis elegir el idioma y solicitar el turno de pregunta identificándoos previamente. Sin más dilación, voy a dar paso a nuestra compañera Marine Oldry, que nos va a explicar cómo podemos trabajar desde las organizaciones sociales representativas de la discapacidad para asegurar los derechos humanos y libertades fundamentales
de las mujeres y niñas de este sector. It's a pleasure to have you here, Marine. Thank you very much for being here with us this afternoon. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde, Marine. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todas. Buenos días a las personas que nos siguen desde América Latina. Es un placer estar aquí con todos ustedes hoy. Y muchas gracias también a David ya de inicio por su interpretación al español. Como se ha dicho, mi nombre es Marín y yo trabajo en el Foro Europeo de la Discapacidad que tiene su sede en Bruselas, en Bélgica. Somos una organización paraguas que defiende los derechos de las personas con discapacidad en Europa. También trabajamos en la defensa de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad. Contamos con un comité de mujeres, que es un comité bastante activo, y por eso hemos elaborado la guía que ha mencionado Isabel anteriormente. Por lo tanto, en los próximos 30 minutos voy a hablar de este tema, de cómo garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres y niños con discapacidad, sobre todo examinando la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y el comité que realiza el seguimiento de la aplicación de esa convención, el comité de CEDAW. Las mujeres y niñas con discapacidad se enfrentan a muchas dificultades. Todas lo sabemos. Discriminación, exclusión, violencia y otras vulneraciones de derechos humanos. A pesar de toda esa discriminación o debido a esa discriminación, muchas veces las mujeres con discapacidad se sienten invisibles. Hablamos de esta convención que pretende ser una herramienta para empoderar a todas las mujeres. Por eso es muy importante hablar de este instrumento. Formen parte de una organización o si participan como a título individual, es una convención que todas podemos aprovechar. Por eso creo que es importante hablar de la convención y de cómo participar y cómo interactuar con el comité de CEDAW. Próxima diapositiva, por favor. Bien, pues normalmente cuando hablo de la convención de CEDAW me encanta mostrar estas imágenes. Veremos las dos imágenes en la próxima diapositiva. Ahora en la pantalla tenemos una mujer que muestra los músculos de su brazo, los bíceps, y dice, nosotras lo podemos hacer. Y al lado muestro otra imagen que pone, todas lo podemos lograr o hacer. Es lo que quiero mostrar con esta convención. No se trata de empoderar a un tipo de mujer, sino a todas las mujeres. Y por eso las mujeres y niñas con discapacidad tienen que formar parte, que estar incluidas en esta convención. Y hay que utilizar la convención para reclamar los derechos y para conocer los temas de interés para las mujeres y niñas con discapacidad. Próxima diapositiva. Bien, ¿de qué vamos a hablar entonces hoy? En primer lugar, voy a hablar brevemente de la convención y cuál es el papel del comité. Después, hablaremos de la defensa de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad en el comité de CEDAW y posteriormente utilizando la convención. Hablaré con más detalle más adelante de estas cuestiones. El primer punto habla de demostrar al comité de CEDAW lo importante que es la defensa de los derechos de las mujeres y niños con discapacidad. En el segundo punto se trata de cómo podemos aprovechar, utilizar los documentos aprobados por el comité de CEDAW a nivel nacional. El último punto, último tema, yo creo que es importante también, es cómo utilizar
la Convención y el Comité para crear alianzas y colaboraciones. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, el primer apartado es comprender la Convención y su comité, las claves de la Convención y de su comité. Próxima diapositiva. La Convención CEDAW es una convención de derechos humanos muy importante que pretende luchar contra todas las formas de discriminación contra la mujer. Es una convención ya con bastantes años porque se aprobó en 1979 y entró en vigor ya hace 40 años. Ha sido ratificada por 189 países, es decir, es un número significativo de países. Casi todos los países, hay 2 países que han firmado la convención, pero que no la han ratificado. El Vaticano y otro país no han tomado ninguna acción, ninguna medida para ratificar la convención. Todos los países de habla hispana han ratificado la convención. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí muestro un mapa del mundo con los países que han aprobado, que han ratificado la convención. Yo lo siento, la presentación está en inglés y el mapa también, pero son imágenes universales, la información es universal y seguro que la Fundación CERN Mujeres podrá remitirles a todas la presentación después. Próxima diapositiva, por favor. Bien, pues la convención abarca los distintos derechos y casi todas las áreas que afectan a las mujeres. La discriminación, ¿qué es la discriminación? ¿Qué tienen que hacer los estados para combatir la discriminación? ¿Qué medidas políticas? La educación de las niñas, el empleo, la salud, la vida política y pública, la vida familiar, el derecho al matrimonio, la igualdad. Todas estas cuestiones se abordan en la Convención y vemos el vínculo entre los derechos que aparecen en esta Convención y los derechos de la Convención sobre las personas con discapacidad, los derechos de las personas con discapacidad. Para mí, las dos convenciones son complementarias, pues. Y, por supuesto, la CRPD se aprobó más recientemente, después, pero CEDAW también se puede ver como un documento, un instrumento que está en línea y que cumple la CRPD. Pero CEDAW, es importante recalcarlo, tiene más estados parte que la CRPD, que tiene 182 ratificaciones, así que si no me fallan las matemáticas, creo que le quedan 7 países. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. The CEDAW is also completed by an optional protocol, which is another document. Complementa la Convención de CEDAW el protocolo facultativo, que permite otros procedimientos relacionados con la Convención. Permite las comunicaciones individuales, permite la realización de investigaciones, que son procedimientos que explicaré más adelante. Han ratificado el protocolo facultativo en menos países. Creo que hay un error aquí. Creo que ahora son 114 países que lo han ratificado, 2 países más. Es muy importante el protocolo porque permite a las personas a título individual o a organizaciones presentar denuncias de incumplimientos de la Convención en su país.
En la próxima diapositiva veremos un mapa de los países que han ratificado el protocolo facultativo. Creo que España lo ha ratificado, y en América Central y Sudamérica, El Salvador y quizás algún país más de la zona, pero en el mapa vemos que muchos otros países de América Latina lo han ratificado también, y muchos países también. We can go to the next slide now. We'll explain. Pasamos a la siguiente diapositiva y aquí voy a intentar explicar el papel del comité. Es importante porque es un comité de expertos que está encargado de realizar el seguimiento de la aplicación de la Convención. Forman parte del comité 23 expertos de derechos humanos, elegidos por los países. Como saben, Ana Peláez es una de esas personas. Está asistiendo al periodo de sesiones actualmente. Cada experto, el mandato de cada experto es de 2 años de duración y cada experto puede ser reelegido una vez más. Estas personas no representan a su país. Son expertos independientes que están ahí para proteger los derechos de las mujeres y las niñas y para garantizar que los países que han ratificado la Convención adopten las medidas adecuadas a nivel nacional. Se celebran 3 sesiones al año que se celebraban anteriormente en Ginebra, ahora se realizan en línea y se suelen celebrar en febrero, marzo, junio, julio y después septiembre, octubre. Pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí mostramos una imagen, una foto que tomé durante uno de los periodos de sesiones del comité en Ginebra. Aquí se ve en la imagen a los expertos, los miembros expertos, miembros de una delegación de un país. Todo ha cambiado un poco porque todo se hace en línea, por remoto. La siguiente diapositiva vamos a hablar del papel del comité. Los expertos tienen distintos sombreros, trabajan mucho durante los periodos de sesiones. Uno de los papeles, de las funciones más importantes, como he dicho antes, es evaluar la aplicación de la Convención por parte de los países. ¿Cómo lo hacen? Pues elaboran observaciones finales con recomendaciones sobre medidas que deben adoptar los países. Es una parte muy importante de su trabajo. Otra función es hablar de la manera de interpretar y aplicar la Convención a través de documentos que se llaman recomendaciones generales. Cada recomendación general suele centrarse en un artículo de la Convención. En el pasado ha habido recomendaciones sobre la violencia de género, otra recomendación sobre la educación, la trata de las mujeres y niñas también ha sido tema de otra recomendación. Se trata de un documento de entre 15 y 20 folios de temas importantes en distintas partes del mundo y ofrecen recomendaciones a los países cómo abordar estas cuestiones. También pueden recibir quejas, denuncias de violaciones de los derechos de individuales o de grupos. We can go to the next slide now. Iniciar investigaciones también. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y vamos a hablar de la defensa de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad en el comité de CEDAW. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces hay muchas maneras de participar en el proceso. En primer lugar, es participar en el proceso de examen del país. Si sabemos que nuestro país se va a examinar en el comité, uno se puede implicar, se puede presentar información al comité
El comité va a recibir información sobre la situación general de las mujeres y niñas, pero no necesariamente va a recibir información sobre las mujeres y niñas con discapacidad. Por eso es tan importante, para que el comité conozca las violaciones y las dificultades específicas que tienen las mujeres y niñas con discapacidad. Se puede aportar esta documentación o esta información en distintos momentos, antes de y para la lista de cuestiones. Es decir, el comité prepara un documento con algunas preguntas sobre la aplicación. Se puede hacer también durante el diálogo constructivo, que se basa en el informe del Estado parte, y también en el momento de aprobación de las observaciones finales. También se puede presentar una queja individual, una comunicación individual a título individual o en nombre de su organización. Se puede contribuir en el proceso de elaboración de recomendaciones generales y en el comité se está debatiendo un tema que va a terminar con la aprobación de una recomendación general, pues se puede participar para garantizar la inclusión de la perspectiva de las mujeres y niñas con discapacidad, incluso de las mujeres, de familiares con discapacidad y de cuidadoras de personas con discapacidad. Otra forma de participar es organizar eventos paralelos durante el periodo de sesiones del Comité de CEDAW. En Ginebra era diferente, pero en el pasado siempre asistía o viajaba una delegación de mujeres y niñas con discapacidad del país. Se invitaba a los miembros del país y a otras organizaciones a una reunión para hablar de temas específicos, como por ejemplo el empleo de las mujeres con discapacidad en Honduras, o la salud sexual y reproductiva de las mujeres con discapacidad en España. Puede ser cualquier cuestión, cualquier tema. Próxima diapositiva, por favor. Se explica todo el proceso en este manual. Aquí se explican todas las oportunidades de participar en el trabajo del comité. Podemos pasar a la siguiente diapositiva y aquí vamos a hablar en más detalle del proceso de examen, si tienen interés en participar. Lo primero es averiguar cuándo se va a examinar su país, cuándo se va a realizar el examen. Los exámenes en el futuro, en el programa tenemos Chile, España, Honduras y Ecuador. Pero esta información está a su disposición en la página web del Comité de CEDAW y ahí uno puede comprobar cuándo le toca a su país y llevarán el tiempo que les queda para preparar informes y remitir esos informes. Después de remitir un informe, también se puede solicitar una reunión privada con los miembros del comité para dar una presentación oral y en estas reuniones hay interpretación al español. En esas reuniones también se tiene la oportunidad de responder a las preguntas de los miembros del comité y ofrecer información mayor sobre la situación en su país. Es una buena manera de garantizar que las recomendaciones sobre las mujeres y niñas con discapacidad, las madres de las personas con discapacidad, que se incluyan en las observaciones finales. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bien. Un documento muy importante es el informe alternativo. Aconsejamos a las organizaciones, en primer lugar, en este informe primero hay que hacer una pequeña presentación de la organización, de la coalición. Luego presentar un resumen de las cuestiones más importantes y luego ofrecer más información sobre la situación de las mujeres y niños con discapacidad en su país a la luz de la Convención.
Ahí se ven los distintos artículos de la Convención, se pueden ver los artículos relevantes. Si ustedes cuentan con datos, con casos de discriminación de personas con discapacidad, se puede presentar esa información en cuestión de justicia, discriminación, violencia, capacidad jurídica, institucionalización. Ahora es importante también explicar el impacto del COVID-19 en las mujeres y niñas con discapacidad. Es decir, puede ser un documento muy detallado para una defensa general de los derechos. En la próxima diapositiva muestro dos ejemplos de informes alternativos. En la parte izquierda se ve un informe que presentó Mexicanas con Discapacidad para el examen de México, y a la derecha el informe alternativo de Fundación CERME Mujeres. Interesante analizar o leer estos documentos para inspirarse. Como he dicho, normalmente son organizaciones que presentan ese tipo de informes. Si uno no forma parte de ninguna organización, se puede poner en contacto con una organización de personas con discapacidad en su país o de mujeres con discapacidad en su país para informarles de la presentación de su documento y también para animarles a elaborar y presentar un informe. Esto lo hacemos aquí en el EDF. Nuestros miembros son organizaciones de personas con discapacidad, no de mujeres y niñas con discapacidad, pero siempre les instamos a presentar informes. Por ejemplo, ahora nuestro miembro en Dinamarca está preparando un informe para su presentación al comité. Es muy importante porque aumenta la visibilidad de las mujeres y niñas con discapacidad en el movimiento de la discapacidad. Pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Otra forma de participar es con la remisión de una comunicación individual, una queja individual, que se puede hacer a título individual o en nombre de una organización. Como he dicho antes, solo es posible si el país ha ratificado el protocolo facultativo. Hay que comprobarlo anteriormente. Si se ha ratificado en su país, tienen acceso a este procedimiento. Como he dicho, a título individual o en nombre de personas cuyos derechos han sido violados, tiene que ser una violación específica. Hay que dar datos específicos. Se puede hablar del impacto de una medida legislativa. Si uno conoce a una persona víctima de violencia y esa persona no ha tenido acceso a los refugios, pues es motivo de una denuncia, diciendo que esa mujer no ha podido acceder a estos servicios debido a su discapacidad. Sin embargo, solo se puede hacer después de presentar la denuncia del caso a nivel nacional. Es necesario haber agotado todos los recursos jurídicos a nivel nacional. Si existe la posibilidad de apelar, tiene que haber pasado el caso por todos los procesos de apelación de recursos. Es necesario, es decir, tiene que ser una sentencia ya final y firme en el país. Es decir, se trata de bastante tiempo a veces, pero puede ser muy útil. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, pues un ejemplo de una queja reciente es un caso de Finlandia. Se presentó el informe final el año pasado, pero lógicamente la denuncia se presentó antes. Un hombre que mató a su mujer
que tenía una discapacidad y a sus 2 hijas en el año 2011. Y el caso lo presentó un investigador en cuestiones jurídicas debido a la falta de protección de la familia. Y aquí se trataba de la falta de protección contra la violencia de género. Durante años, la mujer había denunciado la violencia de su marido. Su marido le estaba amenazando constantemente y los servicios, y faltaban servicios sociales. Ella no tenía protección contra esta violencia. No podía acudir a ningún sitio. Es decir, es un caso triste, es un caso muy importante. Y el país que no tomó ninguna medida, pues el caso terminó con la muerte de la mujer. Desafortunadamente, se consideró inadmisibles porque no se había denunciado el caso a nivel nacional. Por eso es tan importante iniciar procedimientos administrativos a nivel nacional en el país o contra el Estado, contra la policía, contra los servicios sociales, antes de acudir a los tribunales. Porque si de haberlo hecho de esta manera, el Comité de CEDAW habría tomado otra decisión, habría admitido el caso. Ahora pasamos a hablar de la siguiente diapositiva, por favor. Marín, la defensa. Perdona, 4 minutos. Defensa de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad utilizando la Convención. En la próxima diapositiva vemos aquí todos los documentos que se pueden utilizar, las observaciones finales, se pueden analizar las observaciones finales de otros países, pero las más importantes son las de su país, las recomendaciones generales, se pueden aprovechar, como hemos visto antes, las comunicaciones individuales, los dictámenes y también las declaraciones del comité. En la próxima diapositiva tenemos un ejemplo de observaciones finales de Lituania. Ahí el comité había recibido datos específicos de distintas organizaciones y aquí en este documento piden al Estado que garanticen el pleno acceso a la justicia para las mujeres y niñas con discapacidad. Piden protección para que no reciban tratamiento sin su consentimiento en el país. Por ejemplo, en la siguiente diapositiva hablamos de Colombia y vemos otros ejemplos de recomendaciones que ha emitido el comité. Por ejemplo, han pedido al Estado que se investiguen y se persigan todos los casos de esterilización forzosa o forzada. Y también recomiendan medidas para fortalecer el acceso a la justicia a través de la lengua de signos. En la siguiente diapositiva, recomendaciones generales, por ejemplo, una recomendación general sobre mujeres discapacitadas del año 1998, una recomendación ya bastante anticuada, pero es importante. Y en la página web se ven cómo se aborda el tema de las mujeres y niñas con discapacidad en las recomendaciones generales. Y, por ejemplo, en la recomendación general número 38 sobre la trata de mujeres y niñas, en el contexto de la migración global, que habla de las mujeres y niñas con discapacidad y de su particular vulnerabilidad ante esta cuestión. En la siguiente diapositiva tenemos ejemplos de comunicaciones individuales, en este caso, un caso con éxito, que se presentó con éxito en el año 2019, una mujer que cuidaba de su hija con discapacidad. En ese momento, en Moldavia, no contaba con el apoyo de ninguna institución para los niños y las niñas con discapacidad. Esta mujer decidió dejar su trabajo para cuidarla. Consecuentemente,
cuando llegó a la edad de recibir una pensión, se dio cuenta de que su pensión había bajado por todos los años que no había trabajado, que había estado cuidando a su hija y no había cotizado. Entonces no se habían tenido en cuenta estos años. Entonces presentó una denuncia por discriminación y ganó su caso porque se trata de un caso de discriminación por asociación, sobre todo por la falta de servicios sociales para el cuidado de su hija. Y el comité ha pedido al país, a Moldavia, que le compense y que garanticen que las madres de los niños con discapacidad tengan una recompensa. Y, mientras tanto, se ha modificado la ley de pensiones. Se puede mostrar estas decisiones al Estado también. Es un ejemplo de una acción por parte del comité. Por último, también se pueden utilizar las declaraciones. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí en la siguiente diapositiva tenemos un ejemplo de una declaración conjunta con el comité de la CRPD y con ONU Mujeres sobre el acoso sexual, que reconoce que la discapacidad y el género interactúan, se entrecruzan para formular o para formar el acoso sexual. Se habla de modificar todas las leyes que previenen que las mujeres y niñas con discapacidad denuncien los casos de violencia de género y se habla de trabajar en colaboración con las organizaciones de la sociedad civil y en particular de las organizaciones de mujeres con discapacidad. Sé que ya no queda más tiempo, lo siento, hay tantos temas que hablar, pero toda la información está en el manual, en la guía. Después, en la siguiente diapositiva, comenzamos a hablar de estas alianzas y colaboraciones. Siguiente, por favor. Aquí el mensaje que quiero dar es, si se habla de CEDAW, que es importante no trabajar sola. Es necesario contactar con las organizaciones de personas con discapacidad, con las organizaciones de mujeres con discapacidad, para informarles de estos casos y para trabajar con ellos. Es importante también estar en contacto con el movimiento de la discapacidad en el país y el movimiento de la mujer en el país. Se trata de concienciación y su defensa va a ser más fortalecida. And following your expertise. Y también se puede contar con la experiencia de estas organizaciones. Es una buena manera de contactar con otras organizaciones y de crear redes y colaboraciones y alianzas. Pasamos a la última diapositiva, es ya la última de la presentación. Aquí solo quiero decir que muchas gracias. Me quedo aquí lógicamente para cualquier cuestión, cualquier debate. Yo no sé si la guía se ha traducido ya al español o si está disponible ya, si se ha traducido, si se va a traducir. Y en esta imagen, pongo aquí una imagen, el mensaje de todos somos mujeres maravilla. Muchas gracias. Clara y tan pedagógica exposición. Realmente nos acerca mucho a esta convención, ¿no? Que siempre que realmente parece un instrumento jurídico internacional muy alejado de nuestra realidad, pero creo que estamos tomando conciencia todas de que realmente es una herramienta muy práctica, una herramienta que tenemos que aplicar y que forma parte de nuestro derecho, en realidad, ¿no? Y lo importante que es reportar precisamente ante estas instancias de Naciones Unidas para denunciar las situaciones de conculcación de derechos de mujeres y niñas con discapacidad. Y a mí me gustaría en este sentido hacerme eco de una noticia que hemos conocido en el día de hoy y que da buena cuenta de esa situación de conculcación sistemática de los derechos humanos, ¿no? de las mujeres con discapacidad, y que es una sentencia que ha recaído del Tribunal Superior de Justicia
de Aragón, que está absolviendo ahora mismo a un condenado por violar a una menor con Asperger en Zaragoza. Es una sentencia que viene a anular una anterior, en el que pues, un hombre había sido acusado, un hombre de 37 años, de haber violado a una niña de 17, una chica joven de 17, con Asperger. Y lo que esgrimen los magistrados no argumentan que hay duda de si hubo o no consentimiento, el tema tan importante del consentimiento. Sabemos que hay ahora mismo una fuerte contestación en redes sociales a esta sentencia y bueno, yo creo que esto es un ejemplo, ¿no?, de los que no deberían existir, pero que son frecuentes, ¿no?, de cómo se están conculcando los derechos pues, humanos de este sector de la población. Si os parece, pasamos ahora al debate. Está mi compañera Carolina recogiendo las preguntas. Marín, ¿puedes hacer algún apunte? Como tenemos algunos minutos hasta las 4, en función pues eso, de las preguntas que nos vayan llegando, y cualquier cosa también que quieras ampliar, que consideres necesario, pues vas a tener ahora también oportunidad. Y doy paso a continuación a mi compañera Carolina. Hola, buenas tardes, Carolina. Buenas tardes a todos y a todas. Pues hay dos comentarios. El primero es de una chica que nos ha escrito por vía mail y dice que estaría muy interesada en que se la informara sobre dónde podría localizar la documentación relativa al proceso de negociación del CEDAW y que particularmente le interesaría acceder a los diarios de sesiones, informes, comparecencias y a todo el proceso previo a la aprobación. Y bueno, no sé si damos paso a la siguiente pregunta, Isabel, o... Sí, quizás podemos recoger las dos preguntas, ¿no? La siguiente es un poco más larga, es bastante larga, entonces yo creo que si no damos paso a este, luego continuamos con la siguiente. Perfecto. Entonces, Marín... Thank you very much for the question. Muchas gracias por la pregunta. Toda la información se encuentra en el comité de CEDAW. Voy a poner el enlace, ahí están todas las recomendaciones. Creo que en todos los idiomas oficiales de Naciones Unidas, en inglés, español, francés. Y ahí en el chat lo voy a poner. En ese enlace se ve toda la información sobre todos los periodos de sesiones. Por ejemplo, se puede buscar por país. Se puede ver cuándo se examinó por última vez, las últimas recomendaciones, observaciones finales, cuándo va a ser el próximo examen, los informes presentados por las organizaciones, y ahí se ve si se recibió algo de información sobre las mujeres y niños con discapacidad. A la siguiente son varias preguntas dentro de un mismo comentario y la primera es que ¿cuál es la postura de la CEDAW ante el transgenerismo cuya consecuencia es el borrado de las mujeres de las leyes y que acaba por tanto con su seguridad jurídica? ¿Qué importancia le da a la precisión del lenguaje en la defensa de los derechos de las mujeres y concretamente de las mujeres con discapacidad? Y por otro lado, ¿cómo defiende los derechos de las mujeres y de las mujeres con discapacidad cuando una empresa farmacéutica comercializa hormonas para personas transgénero que se ha asociado con mujeres en una alianza para promover marcas para su inclusión? Es una pregunta bastante larga, si no la podemos dividir para que sea más fácil para la gente. Thank you. So it's a bit difficult for me to reply to this question because I haven't looked at all the decision or recommendation. Es bastante difícil responder esta pregunta porque yo no he examinado, no he analizado toda la documentación del comité en relación con esta cuestión. Voy a
mirar, lo voy a analizar, yo creo que ha habido algún tipo de documentación. No he visto nada sobre el acceso a tratamientos hormonales, por ejemplo, para las mujeres transgénero, pero sí recuerdo haber visto algo de información sobre poner fin a la violencia contra este sector de la población. Pero no quiero decir nada más porque no quiero equivocarme, prefiero comprobarlo, mirarlo antes y luego ofrecer la información. Muchísimas gracias. Estoy revisando ahora mismo los comentarios que vais poniendo por el chat y dicen que si en los casos en los que el país no se logra agotar el proceso debido precisamente a la discriminación, se podría ir directamente al comité y si son vinculantes las resoluciones CEDAW. No, so it's not binding, No. it's not legally binding. No son recomendaciones vinculantes legalmente. Uno no puede acudir a un tribunal en un país para decir, este país no ha implementado esta recomendación. Aún así, se trata de un documento importante. En el sistema, en la legislación nacional, depende de su aplicación en los países. En algunos países, si un país ratifica una convención internacional, en algunos países se aplica automáticamente y directamente. Se puede apelar, se pueden presentar casos, por lo tanto, en los tribunales. En otros países hay que transponer la convención para que pase a formar parte del sistema jurídico del país. Pero no son vinculantes legalmente. Muchísimas gracias. No sé si alguien más quiere participar o decir algo. Podéis decirlo, o sea, podéis levantar la mano a través del chat, indicarlo por el chat mismamente. Si tenéis alguna pregunta o comentario. Tenemos una mano levantada. Si te parece, Isabel, le damos paso a Mari Carmen, que ha levantado la mano. Perfecto. Adelante. Sí, Mari Carmen. Ahora. Es que se me había ido. Bueno, felicitar a la ponente, que aunque en inglés no tengo ni idea, pero en las transcripciones, se le ve que es buena en lo que está exponiendo. ¿Hay algún problema de sonido? Porque la tengo en pantalla, en imagen a Mari Carmen, pero no... Pues está puesto el sonido. ¿No se oye? No sé. ¿Y ahora? ¿Ahora se me oye? ¿Se me oye? Isabel, debe de ser problema de a lo mejor tu conexión o... Sí, porque dicen que se me oye. Sí. Bueno, pues eso, felicitar a la ponente y a los que organizan estas jornadas que son, realmente interesantes. Y yo lo que preguntaría es ¿para cuándo van a ser vinculante todo lo que tenga que ver con las mujeres? Y en este caso, concretamente, con las mujeres con discapacidad. Porque ya está bien de recomendaciones. Gracias. No, I mean that's a really good comment. No, sí, es un comentario muy bueno. De momento, toda la labor de estos comités de derechos humanos no son decisiones vinculantes. Por eso es tan importante que las organizaciones nacionales defiendan esos derechos para que estas recomendaciones se conviertan en una realidad. Por lo tanto, es una obligación del Estado
pero tienen que aprobar leyes y políticas vinculantes. Y hasta que no se haga eso, pues es un proceso largo, pero es un proceso que merece la pena seguir a largo plazo. Sí. Gracias. Hay otra mano levantada de María Eugenia Isabel. ¿Le doy paso? De acuerdo. Adelante. Sí, María Eugenia. Parece que no. Nada, Isabel ha bajado la mano, no sé si al final quiere participar. De acuerdo. ¿Habría cualquier otra pregunta o comentario en el chat que pudiéramos destacar o compartir con Marín? Sí, Hay una pregunta ¿sí? en inglés, bueno, la digo en español si os parece, que en qué medida están incluidas las mujeres con discapacidad mental en la protección de la CDPD como mujeres con discapacidad, porque no está claramente definida y parece que se ha evitado, al parecer, a propósito. Thank you for the question. So, if it's on the CRPD committee. Muchas gracias por la pregunta. Si se trata de la CRPD, todas las mujeres con problemas de salud, con discapacidad intelectual, usuarias de psiquiatría, se consideran personas con discapacidad psicosocial. Incluso este año el Comité de la CRPD ha trabajado bastante en la inclusión de los derechos de las personas con discapacidad psicosocial, prestando especial atención a las mujeres. Y en CEDAW también es una cuestión que se trata cada vez más, se aborda cada vez más, y sobre todo las mujeres privadas de su capacidad jurídica. Las mujeres tuteladas, por ejemplo. Tal vez se aborda más. Antes eran más invisibles en el comité de CEDAW, pero en el comité de la CRPD siempre se habla de mujeres con discapacidad intelectual y mujeres con discapacidad psicosocial. Muchísimas gracias, Marín. Voy a probar otra vez con María Eugenia, que ha levantado la mano. A ver si esta vez podemos... ¿De acuerdo? Le estoy solicitando para reactivar el audio. Sí, María Eugenia, ¿nos oyes? Hola, ¿sí? Sí, te oímos. ¿Me escucháis? Vale, perdón, es que antes, bueno, me entró una llamada de teléfono y se cortó la comunicación. Dos cosas me gustaría comentar. Bueno, una, he sido yo la que ha hecho la pregunta de que me gustaría localizar la documentación correspondiente al proceso negociador de la CEDAW, y por la respuesta que me ha dado la ponente creo que no se me ha entendido muy bien, porque los enlaces que nos pasáis entiendo yo que son los que dan acceso a la documentación del comité, del actual, es decir, una vez que está aprobada la convención, pues todas las reuniones, todas las recomendaciones y demás que hace el comité. Vale, yo no me refería a esa documentación, me refería a la documentación previa a la aprobación de la convención, es decir, todo el proceso negociador hasta que la convención se aprueba, porque he intentado localizar muchas veces esa documentación y no he sido capaz. Me ha pasado lo mismo con la del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad, pero eso sí he conseguido localizarla, aunque es complicado, pero la de la Convención de la Mujer no la localizo, y es por si ella o cualquier otra de las personas que intervengan me podría facilitar algún enlace o algún lugar donde yo pudiera encontrar esa documentación. Eso por una parte. Y por otra parte, me ha parecido entender, y lo siento porque, bueno, llevo un día un poco raro y he accedido tarde a la reunión, se ha cortado la comunicación,
Entonces, no sé si es correcto lo que voy a decir, pero me ha parecido entender que la ponente ha dicho que los informes de este tipo de convenciones no son vinculantes para los estados. Entonces, en el caso de España, sí me gustaría hacer una puntualización y es en el sentido de que es cierto que la jurisprudencia ha sido bastante reacia a aceptar el carácter vinculante de este tipo de estos dictámenes y de estas recomendaciones de estos comités. Se han dado diferentes criterios, que son órganos políticos y por eso no se les da valor, digamos, vinculante. Pero yo creo que hay una sentencia que ha sido muy revolucionaria, que precisamente se dictó en el ámbito de esta convención, que es la sentencia que se dictó en el caso de Ángeles González Carreño. No sé si recordáis el caso de esta mujer que estuvo peleando durante muchos años contra el Estado español porque, ella era una víctima también de violencia de género y se había opuesto en reiteradas ocasiones a que su marido visitase a la hija menor. Los tribunales nunca accedieron a esa petición y finalmente el marido asesinó a su hija. Tras muchos años de batalla, se condenó, en primer lugar no se condenó al Estado español, ella recurrió al comité y el comité efectivamente consideró que el Estado había vulnerado la convención y luego finalmente hubo también otra batalla legal en España porque a pesar de que ya el Tribunal Supremo había reconocido que este tipo de informes sí eran vinculantes, pero no ejecutivos, porque no hay un procedimiento ad hoc en España para poder hacer efectivos estos informes. Finalmente, esta sentencia reconoció que el carácter de estos informes no solamente es hermenéutico, sino también vinculante y además ejecutivo, con independencia de que en el Estado exista un procedimiento ad hoc para poder hacerlos efectivos. Es una única sentencia que se ha dictado en este momento, pero ya la están siguiendo algunos otros tribunales. Y yo creo que no hay que perderla de vista porque, desde luego yo siempre trato de nombrarla y porque me parece que es una sentencia a la que nos tenemos que agarrar, ¿no? Para poder hacer valer los derechos, ¿no? Esas eran las dos puntualizaciones, pero me interesa mucho la primera si me la pudiera aclarar. Muchas gracias. Thank you very much. So for the first question on documental... Muchas gracias. Primer punto, el tema de negociaciones, pues la verdad es que no lo sé. A mí me interesaría también acceder a esos documentos, a esa información. Así que si cualquier otra persona sabe dónde se puede encontrar esa información, no para la elaboración del manual, no buscamos esa información. Es una convención ya bastante antigua, por lo tanto va a ser más difícil encontrar esa información que en el caso de la CRPD. En cuanto al segundo punto, es muy interesante. Creo que como EDF nosotros no tenemos información sobre todas las sentencias en relación con el carácter vinculante de sentencia, de las recomendaciones. Si existe tal sentencia, sería interesante analizarlo y analizar de qué manera se aplica esa jurisprudencia en otros tribunales para trabajar en otros países, para intentar influir en otros países también. Uno de los argumentos sería quizás que si la convención es vinculante jurídicamente, pero todo depende de la jurisprudencia de cada país, de su marco legal, así con una visión general, ni siquiera eso, una visión general de la situación en cada país. Es difícil dar más datos específicos, pero sí, sería muy interesante pues conocer más a fondo ese caso. Gracias. Muchas gracias, Marín. Yo creo que podemos dejarlo aquí. Muy interesante el debate, muy interesante también que haya salido a colación pues, precisamente el caso de González Carreño y lo que ha supuesto para el derecho interno, ¿no? El que se empiece a hablar de la vinculación obligatoria, ¿no? De estas decisiones de los comités de seguimiento de los tratados internacionales en nuestro país. Vamos a dar paso a continuación
el panel de personas expertas. Como sabéis, todas las aulas tienen esta primera hora en la que hay una exposición magistral con un debate, y lo que tenemos a continuación es un panel en el que nos van a acompañar 3 personas especialistas en la materia, y vamos a compartir también un segundo turno de debate. En primer lugar, contamos con la participación de Marta Valencia Bertran, que es presidenta de la Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad, CEMUDIS. Está aquí en nombre de la organización CEMUDIS para hablarnos de buenas prácticas en relación a la defensa de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad. Creo que Marta estaba ya con nosotros. Me has cortado la comunicación. ¿Están viendo? Hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marta. Adelante. Bueno, muchas gracias, Isabel. Yo, en primer lugar, que pensaba que iba a estar Ana por aquí para felicitarla públicamente, felicitar y darle la enhorabuena, y creo que tenemos que estar muy contentas de que haya una mujer con discapacidad como vicepresidenta en el comité de seguimiento de la CEDAW, de la Comisión de la Mujer, con lo cual estamos todas muy contentas, y que toda España y también se vea representada, y seguro que va a trabajar ahí a un montón por las mujeres y niñas con discapacidad o madres cuidadoras. Bueno, yo vengo aquí ahora, bueno, tanto como experta, por lo menos con experiencia, pero hablar un poco de lo que es CEMUDIS, para las que no lo conozcáis. CEMUDIS es una confederación estatal de entidades de mujeres con discapacidad. Nos creamos en el 2009, y igual que Fundación CERMI Mujeres, nuestro trabajo es representar a las mujeres con discapacidad y hacer proyectos, y sobre todo en nuestro caso, al ser confederación de entidades, apoyar a las asociaciones que son nuestras socias. Sobre todo lo que queremos es un funcionamiento democrático, un autogobierno, una autorrepresentación, que seamos las mujeres con discapacidad las que digamos nuestras necesidades, tener independencia, un compromiso, una responsabilidad, solidaridad, sororidad, igualdad, honestidad y diversidad, y respeto a toda la dignidad, de todas las personas, hombres y mujeres. Nuestros fines, pues, un poco los que perseguimos, ¿no? Todas las entidades de mujeres o de personas con discapacidad, y nos creamos junto con el movimiento de mujeres con discapacidad, aunque hay algunas muy veteranas, como os diré ahora, porque íbamos hacia el movimiento de mujeres y nos decían que no, que teníamos discapacidad. Íbamos hacia el movimiento de personas con discapacidad y nos decían no, que sois mujeres. Entonces nos encontrábamos ahí en un limbo, por decirlo, como siempre hablamos de la interseccionalidad, y que no nos encontrábamos reflejadas ni representadas en el movimiento, ¿no? El movimiento civil, con lo cual hubo que crearlo para promover, y que ya no solo nosotras, sino que los movimientos feministas y los movimientos de personas con discapacidad vayan reconociendo nuestras necesidades, que son más difíciles que el resto de mujeres y que los hombres con discapacidad. Entonces, como fines tenemos, pues, promover y defender las condiciones de vida y los derechos e intereses de las mujeres con discapacidad, fomentar el asociacionismo y la unidad del colectivo de mujeres, denunciar las discriminaciones directas e indirectas. El caso que acaba de decir Isabel de Zaragoza se ha denunciado por una de nuestras entidades, Amanixer, y nos hemos hecho ecos, al igual que hará la Fundación, para denunciar la vulneración de los derechos fundamentales y la imposibilidad que tenemos de acceso a la justicia, la falta de apoyos. Queremos siempre, pues, realizar acciones de prevención, detección, fomentar los valores de autonomía personal, emancipación. Queremos que las mujeres sean empoderadas, que sean ellas las que digan lo que necesitan. Por supuesto, nuestras reivindicaciones son transversales, porque somos mujeres, lo primero de todo, que es lo que reivindicamos con una circunstancia que en nuestro caso es la discapacidad, que puede ser añadida por otras muchas más, como vivir en el medio rural,
tener un origen étnico o una orientación sexual o cualquier otra circunstancia. Entonces, defendemos nuestra igualdad en el empleo, en la educación, en que en violencia contra la mujer tengamos todos los recursos plenamente accesibles, nuestro derecho a la salud, salud sexual reproductiva, el derecho a la maternidad, que en las mujeres con discapacidad, fíjate, siendo mujeres se nos niega, el derecho a la sexualidad, a una vida independiente y a que nuestra imagen social sea digna y de una mujer como cualquier otra. Por supuesto, fomentamos y queremos la participación social y del liderazgo. Entonces, nosotros ahora estamos en 10 comunidades autónomas, tenemos entidades en 10 comunidades autónomas, os voy a decir las entidades que son. Por un lado, nos decía de las veteranas, en Cataluña está Dones No Estàndards, que empezaron en los años 90, y es de las primeras que aparecieron y que movieron las mujeres con discapacidad. Después empezaron las Lunas en Andalucía, ahora FAMDISA, Federación de Asociaciones de Mujeres con Discapacidad en Andalucía. En Asturias, Amdas La Fonte, también veterana. En Castilla-La Mancha está Luna Castilla-La Mancha. Ahora más novatas, por decirlo, pero también muy veteranas y trabajando muy bien en Galicia, que está CADAR, Asociación de Mujeres con Discapacidad de Galicia. En Murcia está Más Mujer Murcia. En Extremadura está EMDI, Asociación Extremeña de Mujeres con Discapacidad. Y en Castilla y León, AMUDIS, Asociación de Mujeres con Discapacidad. En Comunidad Valenciana, Mujeres en Movimiento. Entonces, nosotras, desde CEMUDIS, antes cuando los programas del IRPF permitían más atención directa desde las entidades estatales, lo que hacíamos éramos programas para tener técnicas en las asociaciones. Las asociaciones de mujeres en el territorio trabajan directamente con las mujeres, se crean entornos que sean plenamente de confianza y que se vayan rompiendo las cáscaras que tenemos, por desgracia, de la vida que hemos llevado, para que sepamos nuestros derechos, nuestras reivindicaciones y las mujeres podamos defender y decir lo que queremos hacer en nuestra vida, ser autónomas. Y entonces, pues trabajábamos con eso, con esas técnicas para apoyar a las asociaciones. Bueno, ya sabéis, cuando el IRPF cambió por la sentencia y a nivel estatal no se podía hacer actuación directa, pues lo que sí que queremos hacer y estamos haciendo, por ejemplo, hemos hecho durante 3 años, esperamos presentarlo en breve, un estudio de la situación sociolaboral de las mujeres con discapacidad en toda España. Han sido mujeres de 16 a 65 años, por ver un panorama genérico de las mujeres con discapacidad, y queremos, sobre todo ahora, también trabajar en un protocolo para eso, ya ir por las diferentes comunidades autónomas, ya que la competencia de salud está transferida a las comunidades autónomas, para que se tengan protocolos de detección de violencia en el ámbito de salud. Entonces, la verdad que estamos muy ilusionadas y se va trabajando en eso. Y queremos seguir trabajando en el fortalecimiento asociativo. Creo que es necesario que en los territorios vayan trabajando las mujeres y puedan tener sus recursos, que sobre todo la filosofía que tenemos todas es no generar nuevos recursos diferentes, específicos, sino que en las cuestiones específicas de mujeres con discapacidad, como pueden ser en las de violencia, salud sexual, reproductiva y tal, trabajar para que los recursos comunitarios sean accesibles para todas las mujeres con cualquier tipo de discapacidad. Entonces, la accesibilidad tiene que ser universal y hay que trabajar en ello. Entonces, estamos trabajando en el fortalecimiento asociativo y ya de paso en la sensibilización y difusión de las necesidades concretas de las mujeres con discapacidad. Y como una de las cuestiones también es recoger pues, denuncias o discriminaciones que puedan suceder, pues que seamos también una vía de poder recoger para que se vayan transmitiendo y que se puedan ir resolviendo y no sigan sucediendo casos como el que ha salido hoy en la nota en un periódico, pues eso, que se culpabiliza a la mujer con discapacidad de por sí, incidiendo en el tipo de discapacidad, incidiendo en que no ha tenido una clara, como todo el mundo entiende en principio, declaración, pero que cada una declaramos y hablamos como
podemos y lo que hace falta es apoyarnos para que se entienda y que tengamos acceso a todo. Entonces, la verdad que estamos muy ilusionadas desde la Confederación para movilizar. Siempre ahí nos apoyamos en los manifiestos también con CERMI Mujeres, porque es fundamental que trabajemos todas juntas, que se nos entienda como mujeres ante todos, con unas circunstancias, y que en el territorio se trabaje mucho desde las entidades locales con las mujeres, porque lo que más detectamos es la falta de empoderamiento, en el que la situación de la mujer con discapacidad está con una autopercepción muy negativa. Falta muchos recursos para que puedan decidir por sí mismas. Hay muchas mujeres que se encuentran, que piensan que es una situación normal y están viviendo en una situación de violencia, en una situación de discriminación y de recorte de todos sus derechos, de no poder elegir por ellas mismas lo que quieren vivir, ser, hacer, sentir, etc. Y creo que es necesario, así que nosotras tenemos la página web www.temudis.org, que esperamos poder ir difundiendo cada vez más, y también ahí salen las entidades locales también para que os podáis dirigir a las entidades del territorio, y si tenéis algún interés de hacer asociación en alguno de los territorios que no he dicho o contactar, pues por supuesto estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Tenemos el correo info@cemudis.org. Y bueno, así para ceñirme a los 10 minutos y dejar al resto de compañeras intervenir, si después tenéis cualquier pregunta, bueno, agradecer siempre a Fundación CERMI Mujeres la difusión que es muy importante, y la visibilización de las mujeres, niñas con discapacidad y madres cuidadoras. Gracias. Pues muchísimas gracias, Marta, por tu intervención y también por ajustarte al tiempo. Y bueno, vamos a dar paso a continuación a la intervención de Lucy Vargas. Ella es la directora de cooperación del Instituto Nacional Tecnológico, INATEC, de Nicaragua. Lucy, estás con nosotras, ¿verdad? Hola, ¿cómo están? No sé si me escuchan bien, buenas. Buenas tardes, adelante Lucy, bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Que me pudiesen invitar, les agradezco muchísimo. Tengo un poquito de problemas con el internet ahora, un poquitito con la conexión, entonces probablemente pueda estar quizás un poquito sin la cámara, pero no sé si es posible. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí. Parece que cuando activo la cámara, al parecer se me ralentiza un poquito el internet, entonces me gustaría poder compartir y que no haya interrupciones. Bueno, muchísimas gracias, Ana, Isabel, a Esther, mi amiga, muchísimas gracias por la oportunidad. Pues les quería compartir que realmente pues la invitación fue un poco a nivel personal. No fue directamente con la institución. INATEC es una institución que trabaja en lo que es educación técnica, pero sí, pues de alguna otra manera, desde donde estoy también ejercemos, ¿verdad? Siempre una labor en apoyo al tema de los derechos, ¿verdad? De las niñas y mujeres con discapacidad. En Nicaragua tenemos una gran experiencia, muchísimo años, ¿verdad? De trabajo para poder fortalecer esta temática y lo que son los derechos, ¿verdad? En sí de niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres. Por los derechos, yo quería contarles un poquito, yo sé que son 10 minutos más o menos, así que de manera breve contarles un poquito mi experiencia previa. No sé si me escuchan bien, está escuchándose perfectamente. Bastante. Gracias. Un poquito mi experiencia en un poco en los años que Esther también les compartía, ¿verdad? Que tuve la dicha de conocerla. Para mí es como una hermana, y agradezco también todos los conocimientos que hemos compartido, ¿verdad? Porque eso nos fortalece muchísimo la historia y todo, en los temas en los que creemos, ¿verdad? En los que convergemos. Y pues empecé trabajando, esa experiencia que les quiero compartir fue por ese trabajo que tuvimos con el Consejo de la Juventud de Nicaragua. También nosotros hace unos años lo tuvimos muy activo. Ahora creo que el Consejo de la Juventud ya no está tan fuerte, digamos, como en aquella época,
pero sí se trabajó desde el Consejo de la Juventud, la experiencia, el apoyo conformamos diferentes organizaciones, diferentes movimientos, y desde donde lo hacíamos, participaban también organizaciones con mujeres con discapacidad, también con niños y jóvenes, que es Los Pipitos en Nicaragua, así se llama acá el organismo que trabaja con niños y niñas, y FECONORI, que es la Federación, ¿verdad?, de Personas con Discapacidad en Nicaragua, y hay otro montón de movimientos, ¿verdad?, que trabajaban. En esa época, pues, con los que trabajamos fue con Los Pipitos, con el Consejo de la Juventud, y la experiencia, pues, en esa época era poder visibilizar, ¿verdad?, más el trabajo y obviamente la necesidad de acceso que tenían estas personas, pues mujeres y niñas, a los derechos, a los diferentes derechos, en este caso educación, salud. En aquella época no estaba aprobada la ley, Nicaragua ya cuenta con una ley, la ley 713, que es para las personas con discapacidad, y en aquella época no se tenía pues una ley, y nosotros estábamos trabajando de cara a eso, ¿verdad? Hacíamos muchísimo trabajo de cabildeo, ¿verdad?, en las diferentes organizaciones para poder hablar de estos derechos. Recuerdo que se fue una época muy, muy bonita, porque también trabajamos en función de, por ejemplo, la ley de juventud que no teníamos en Nicaragua, también se promovió, y desde ahí también incluimos el tema de la discapacidad, cómo las mujeres y las jóvenes tuviesen acceso, ¿verdad?, a la juventud, a trabajo con iguales condiciones, con servicios de salud adecuados, ¿verdad?, para las mujeres. Fue un tiempo bastante fuerte, porque pues anteriormente en los gobiernos que tuvimos, pues, hace unos años, no estaba realmente como muy interesado en el tema. Entonces había muchísima negociación, se hablaba, íbamos a sesiones, a foros. Entonces fue un trabajo muy bonito. No me quiero arrogar el derecho, absolutamente, que realmente quienes promovieron todo esto fueron estos organismos que les mencioné, FECONORI, la Asociación de Ciegos Marisela Toledo, y los menciono porque son pues las organizaciones realmente que estuvieron al frente de lo que nosotros hacíamos. Pues yo fui voluntaria y apoyábamos, ¿verdad? Apoyábamos, y realmente quienes estuvieron al frente en el liderazgo fueron estas organizaciones. Pero fue un aprendizaje muy, muy hermoso, porque te sensibilizas realmente, ¿verdad?, a lo que es la necesidad verdaderamente de que estas personas accedan a derechos reales y no solamente de la boca para afuera. Entonces, para mí fue realmente un trabajo de concientización también a mí misma y obviamente a mi entorno, ¿verdad? Poderles hablar realmente de que un servicio de salud no puede ser igual, ¿verdad? En el sentido de que yo pues tengo posibilidad de movilizarme, por ejemplo, ¿ya?, hacia un centro de salud, hacia un lugar, mientras que una persona ya con una discapacidad motora no puede acceder igual que yo. Entonces deben de haber otras condiciones que les permita a ellos acceder, ¿verdad?, a estos servicios, o igual a una persona ciega, que sabemos que tienen muchísimos obstáculos, ¿verdad?, para poder, digamos, movilizarse libremente, y igual, pues, muchas veces no se tienen esos cuidados. Una vez que se aprobó la ley, esa ley se aprobó más o menos como en el 2006, por ese periodo empezó todo un trabajo. Luego vino un cambio de gobierno, el gobierno actual que tenemos, y empezaron a haber un poco más de acceso realmente a programas, ¿verdad?, entre ellos, por ejemplo, acceso a créditos a las mujeres, sobre todo a las mujeres, porque el enfoque realmente del trabajo que ha hecho el gobierno ha sido con las mujeres, más, ¿verdad?, un poco más, y acceso a crédito, por ejemplo, para pequeños emprendimientos. Y en mi caso, bueno, hace ya en la parte más actual, hace más o menos unos 8 años atrás, que yo estoy ya laborando en INATEC, me encontré, porque cuando yo llegué ya había un proyecto que se llama Ágora. Probablemente me decía Esther que ustedes tienen algún contacto con la Fundación 11, y pues con ellos, Fundación 11 y FUAL, fueron quienes apoyaron y quienes estuvieron siempre al frente de este programa, y se trabajó con el gobierno a través del INATEC para capacitar a las mujeres con discapacidad, sobre todo con la discapacidad de personas ciegas, ¿verdad? No se tenía con todas las discapacidades, pero sí se incluyó
¿verdad? Una currícula, le comentaba a Esther y le compartía que realmente en Nicaragua actualmente nosotros somos homólogos con otros institutos de capacitación a nivel de Centroamérica, y Nicaragua es la única que tiene una currícula específica para personas ciegas. Tenemos más o menos unos 8 cursos que las personas ciegas pueden acceder de manera gratuita, ¿verdad? No se paga nada, y ellos pueden ejercitar o capacitarse, de adquirir habilidades para poder desarrollar un emprendimiento. Entonces, eso para mí, pues todavía yo ya tenía, digamos, un trabajo, como les decía, de voluntaria, y esto como puso realmente el interés, ¿verdad? Mucho más para poder seguir trabajando en función de los derechos de niñas y mujeres con discapacidad, sobre todo con adolescentes y jóvenes, porque INATEC, bueno, no trabajamos con niños y niñas, hay otras instituciones que trabajan con la niñez en Nicaragua, como el Ministerio de la Familia, pero pues nosotros trabajamos con adolescentes, jóvenes y mujeres para lo que es el tema de la capacitación. Por ejemplo, estos últimos 5 años, ahora voy a mencionar más o menos del 2015 para adelante, a la fecha se han capacitado más o menos por año unas 150 mujeres ciegas. Entonces, quizás no es mucho, porque uno dice, bueno, son 5 años, pero realmente el tema también del acceso, que es lo que les mencionaba antes, no todas las personas pues ciegas o con una discapacidad logran, ¿verdad?, acceder a esto, no porque no estén las oportunidades, muchas veces tiene que ver con vencer los temores, o algunas no se integran porque quizás su familia les da temor que salgan. Entonces, con las que logramos captar estas cantidades que les mencionaba de 150 mujeres por año, se logró, ¿verdad?, llevarlas hasta un nivel, ¿verdad?, pudieron acceder a 1 o 2 cursos, y muchas de ellas están, algunas trabajando en empresas, porque la ley, ese es otro de los temas, ¿verdad? La ley te permite, la ley te indica, orienta, que tiene que haber más o menos un 30% de personas con discapacidad laborando. Es algo que, es decir, es orientado, exigido para que las empresas y las instituciones cumplan. Entonces nosotros hacíamos un poco de ese trabajo, ¿verdad? En conjunto con estas organizaciones. Organización Marisela Toledo, que es una de las que trabaja mucho más con personas ciegas, ellos han hecho un trabajo excelente de poder ir, ¿verdad?, y hacer un lobby, ¿verdad?, para estas personas, para que las empresas puedan contratar los servicios. Entonces, muchísima gente se colocó, ¿verdad?, mujeres que se colocaron, mujeres y varones, pues, en estos servicios, en estos trabajos, muchos en tabacaleras, por ejemplo, en algunas zonas francas para un trabajo específico, ¿verdad?, de la prenda de vestir, que no les, digamos, vaya a llevar a un peligro. Y muchísimas, puedo decir que más de un 50% pudieron desarrollar emprendimientos, ¿verdad? Emprendimientos como, por ejemplo, muchas se les enseñó, capacitó en el tema de poder elaborar vinagres o vinos a base de frutas, muchos enjuncados de madera, por ejemplo, de muebles. Entonces, muchos lograron, ¿verdad?, unirse, 1 o 2, para poder desarrollar. Un minuto, sí. Posición. Gracias. Perdón. Oh, un minuto, ok. Gracias. No se sienten. No, sobre todo, muchas gracias. Sobre todo decirles que para mí es una labor y el trabajo que se hace con el tema de los derechos de las mujeres es muy importante. Sé que han habido muchas dificultades a nivel de mi país, ¿verdad?, en diferentes situaciones, pero se ha hecho un trabajo importante por rescatar estos derechos de mujeres y niñas, jóvenes, con el acceso, como les decía, a la educación técnica, al trabajo, a mejores programas de salud, que como en todo país, ¿verdad?, hay diferentes situaciones y dificultades, pero creo que, pues, a pesar de todo eso, pues nuestro país ha sabido luchar, ¿verdad?, en relación a eso, y se ha dado un espacio. Por ejemplo, entiendo que el Consejo Nacional, por ejemplo, de Personas Ciegas, tiene un espacio en la Asamblea Nacional donde cuando se va a tocar, ¿verdad?, alguna temática desde la Asamblea, donde se hacen leyes, ¿verdad?, donde se legisla, ellos puedan participar y también dar su opinión en relación a si las leyes, ¿verdad?, se aplican o no, cómo pues se puede dar un seguimiento a este trabajo. Entonces,
considero que vamos avanzando en esa materia y pues esperando de que podamos seguir trabajando en función de estas personas que tienen todo un mundo por delante, por hacer, por proyectos que cumplir, y pues creo que nosotros que estamos alrededor de esto, pues podemos, ¿verdad?, procurar y luchar también por esforzarnos con ellos. Bueno, muchísimas gracias, Ana y compañeras, amigas. Al contrario, muchísimas gracias, Lucy, por tu aportación. Realmente es siempre muy inspirador todo lo que se está haciendo desde Centroamérica en favor de las niñas, ¿no?, y las mujeres con discapacidad. No nos movemos del continente, nos vamos a quedar en América y vamos a darle paso a continuación a Mary Angel García Ramos. Ella es la fundadora de Mujeres Mexicanas con Discapacidad. Creo que está ya conectada con nosotros, Mary Angel. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, acá es muy de día, todavía es tempranito, pero bueno, voy a tratar de compartir mi pantalla. ¿Es posible? No podemos porque estamos en una realización y okay. No se puede hacer, no se puede compartir pantalla. Bueno, ok. Entonces, les platico un poquito de Mexicanas con Discapacidad. Mexicanas con Discapacidad es un movimiento que creamos alrededor de hace 3 años, un movimiento de colaboración colectivo de las mujeres con discapacidad en México con el fin de, pues, crear comunidad, ¿no? Yo soy una mujer con una discapacidad motriz y realmente todo comenzó aliándome con otras amigas o compañeras con una discapacidad y lo que queríamos era, pues, crear comunidad, ¿no? De inicio, ¿no? Tener un poco más de visibilidad en quiénes éramos, ¿no? Y cómo podíamos conectarnos entre nosotras, ¿no? Y buscábamos, pues, básicamente cambiar las narrativas excluyentes y luchar por los derechos y representatividad de nosotros específicamente acá en México. Nosotros somos una organización de sociedad civil que nace del querer potenciar estas participaciones de las voces de tantas mujeres con discapacidad y entendiendo que no existe una sola historia de la mujer con discapacidad, ¿no? Y queríamos crear nuestra propia representación. Algo que veíamos era que no habían las plataformas y pues pensamos que pues si no hay, pues habría que crearlas, ¿no? Y esto pues obviamente pues ayudaba a poder ser parte de los diferentes foros de toma de decisión, influencia o incidencia política. Entonces, al día de hoy nosotros estamos, después de 3 años de trabajo, estamos por convertirnos como en una organización de sociedad civil oficial, por así decirlo, legalizada. La mayoría de las mujeres que estamos aquí tenemos una discapacidad y tenemos proyectos, tenemos líderes de proyecto, por así decirlo. Ahorita les voy a explicar un poquito cómo está nuestra estructura, pero algo importante que yo siempre menciono es que al día de hoy todas quienes trabajamos en Mexicanas con Discapacidad es como lo segundo que hacemos en nuestra vida, ¿no? La mayoría de nuestro trabajo base, que algunos de nuestros trabajos tienen que ver con diversidad e inclusión. Por ejemplo, yo dirijo una oficina de diversidad e inclusión en una universidad a nivel nacional y Latinoamérica, y al mismo tiempo soy la fundadora y directora, ¿no? Entonces, esto se los digo porque muchas veces cuando empezamos haciendo incidencias políticas o trabajamos en estos temas, lo ideal sería poder estar full time, ¿no? En tiempo completo trabajando y que fuera sostenible. La mayoría empezamos haciendo esto así, ¿no? Entonces esperamos que obviamente sigamos creciendo para que podamos estar de un tiempo completo en esto, ¿no? Y creo que eso es algo que hemos platicado con muchas activistas o con mujeres con discapacidad alrededor del mundo, que la mayoría están en situaciones similares y dicen, bueno, ¿cómo empezamos haciendo comunidad de inicio, ¿no? Nosotros en Mexicanas con Discapacidad tenemos 3 objetivos estratégicos específicos. El primero es establecer una comunidad nacional de mujeres con discapacidad en México. ¿Cómo hacemos comunidad entre nosotras? Además de nosotras, obviamente existen otras organizaciones que contemplan mujeres con discapacidad y creemos que era como muy importante el cómo nos aseguramos de hacer comunidad con otras organizaciones, además de otras mujeres que no necesariamente son parte de una organización, ¿no? La segunda es cómo hacemos presente nuestra representación a través de cultura y comunicación, de estrategias digitales y no necesariamente digitales algunas, en todo lo que hacemos para transformar narrativas, para tener plataformas de escucha, de espacio y demás, ¿no? Y la tercera es todo lo que tiene que ver con la promoción, promover una estrategia
de defensa y promoción de nuestros derechos, todo lo que tenga que ver con incidencia política, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, nuestra comunidad está formada por mujeres con diferentes discapacidades, contextos y edades, y estamos buscando que se representen también a diferentes estados de nuestra República Mexicana, que son 31 estados más pues, la Ciudad de México. Nosotros decidimos, hicimos una reestructura hace poco y conformamos un equipo líder donde tenemos a 5 líderes de proyecto. Además tenemos 15 embajadoras que están muy metidas en el tema, pero no necesariamente lideran un proyecto. Y además tenemos la red de mujeres con discapacidad que hemos creado en su mayoría, más por los temas de COVID también, de acceso digital, ¿no? Entonces es una red digital hasta ahorita, ¿no? Uno de los retos más grandes ha sido, por supuesto, es las mujeres en México, quienes no tienen acceso, obviamente, a las plataformas digitales, ¿cómo entonces las encontramos? ¿Cómo entonces tocamos base con ellas? ¿No? Ha sido uno de los retos más grandes que hemos estado trabajando para poder seguir creciendo la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos, yo estoy como fundadora y tenemos, dependiendo también de los talentos de las mujeres con discapacidad y nuestros objetivos, decimos, bueno, ¿quién es buena para qué y cómo podemos reestructurarnos, ¿no? Tenemos una mujer muy, muy buena que se llama Mariana, que ella hace proyectos clave de incidencia política porque ella trabaja directamente en la Suprema Corte, entonces lo guiamos para allá, ¿no? Diana es una profesional que trabaja en iniciativa privada y ella está a cargo de la red de mujeres con discapacidad. Tenemos a Giovanna, que por ejemplo ella tiene background en todo lo que es derechos humanos y ella hace todo lo que tiene que ver con redes y vinculación. Tenemos a Giovanna, que es otra abogada, y hacemos proyectos de diagnóstico y reporteo. Giovanna, ahorita les platicaré de los proyectos, lo mencionaron en la primera ponencia, de lo que hemos hecho sobre los reportes sombra y cartas y demás para las Naciones Unidas. Y bueno, y tenemos otra compañera que se llama Priscila, que ya no tiene una discapacidad, es una aliada, y hacemos todo lo que tiene que ver con cultura, ¿no? Y comunicación. Bien rápido les platico que un poquito del contexto de las mujeres con discapacidad en México. En nuestro censo que acaba de salir en el 2020, alrededor del 16.5% de la población en México se clasifica, está rara la clasificación, pero se clasifica como con una discapacidad, con una limitación o con una condición mental, ¿no? De este 16%, básicamente 11 millones somos mujeres con una discapacidad, una limitante, ¿no? Que es el 53%, y los hombres son el 47%. Somos más mujeres que hombres con una limitante o discapacidad. Según nuestros, la poquita información que tenemos, somos el grupo interseccional más discriminado en México. Un poquito para que entendamos el desbalance en México también, solamente el 27.6% de las mujeres con discapacidad es económicamente activa en México versus el 52.9% de los hombres con alguna discapacidad. En México, tristemente, como en muchos países, especialmente en Latinoamérica, no existen datos claros desagregados sobre violencia de género, en general, ¿no? Y específicamente sobre violencia de género y discapacidad. Si al día de hoy ustedes me preguntan cuántas de las mujeres, de los feminicidios que tienen en México son de mujeres con discapacidad, no tenemos un número exacto. Es más, ni siquiera creemos que el número de los feminicidios que tenemos en México sea un número exacto, por decir algo, ¿no? Pero bueno, según otros números a nivel global, se estima que 8 de cada 10 mujeres con discapacidad son víctimas de violencia, especialmente sexual, ¿no? Y que las mujeres con discapacidad presentamos un riesgo 4 veces mayor que el resto de las mujeres a vivir agresiones sexuales, por decir un número y por poner un ejemplo, ¿no? Entonces es un tema muy difícil en México, y algo que debemos de tomar en cuenta, yo les comparto 5 puntos muy importantes de lo que hemos tomado en cuenta en México, ¿no? En primero, que se deben de eliminar las barreras en relación al acceso a la justicia de las mujeres con discapacidad. Un ejemplo que les pongo también es que el día de hoy, nuestros legisladores, nuestros diputados acá, sacaron una ley de violencia en contra de las mujeres. ¿Y qué creen? Esta ley no contemplaba a las mujeres con discapacidad, ni siquiera para la atención de los centros de justicia. Entonces, junto con un grupo, pues hemos hecho un trabajo por ahí, ¿no? Pero bueno, eso es un ejemplo importante de decir, pues ahora qué pasa, nuestros senadores, pues ni siquiera nos están tomando en cuenta, ¿no? En ningún sentido, ¿no? Hemos advertido nosotros desde Mexicanas con Discapacidad, desde nuestros informes y el trabajo realizado, de la ausencia de perspectiva interseccional, tanto de género como de discapacidad, en las diferentes leyes y política pública mexicana. Esto pues ocasiona que las mujeres con discapacidad nos encontremos segregadas, ya que no somos contempladas en las normas, leyes, política pública, que están dirigidas a las mujeres, ¿no?
Y bueno, pues esto hace que se siga teniendo una imagen hegemónica de lo que es una mujer, ¿no? Pensamos que solo hay una historia de la mujer, ¿no? Y por tanto, pues nosotros como mujeres con discapacidad no somos contempladas. Y esto, aunado con la falta de visibilización y representación en el diseño y la toma de decisión, no solamente en esos espacios públicos y también en los privados, pues eso hace que realmente a veces seamos invisibles. Y sin números, pues somos invisibles, lo que les decía al principio, ¿no? Es urgente que se presenten datos desagregados en términos de género y discapacidad, específicamente en temas de violencia de género y sistémica, la cual obviamente incluye salud, educación, inclusión laboral, acceso a la justicia, capacidad jurídica de las mujeres con discapacidad, que hablábamos, que suele suceder muchísimo y especialmente a las mujeres con discapacidades intelectuales, incluso visuales, etcétera, ¿no? Estos son temas en los que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Algo que puedo compartir, perdón, ¿un minuto? Perfecto. Algo que les puedo compartir de estrategia y proyectos de enfoque que hemos estado haciendo nosotros. Primero les platicaba esto. Hemos hecho trabajo junto con otras organizaciones, propuesta en concreta al Senado mexicano, propuestas de enmiendas a la ley específicamente para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Número 2, nos hemos vinculado con otras organizaciones de sociedad civil en temas de empoderamiento, liderazgo inclusivo, visibilidad de mujeres con discapacidad, inclusión laboral, acceso, etc. Como mencionaban al principio también, hemos hecho 2 publicaciones referentes al estatus de las mujeres con discapacidad en México en colaboración con Women Enabled International. La primera fue la Carta Sombra del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y la segunda es el reporte para el CRPD de las Naciones Unidas. Al día de hoy no hemos hecho ninguna para el CEDAW, cosa que estamos impulsando y que queremos hacer. Hemos creado un grupo de Facebook importante en donde tenemos alrededor de 200 mujeres con discapacidad y hemos empezado a crear comunidad. Y tenemos un elemento muy padre que nos ha funcionado mucho para hacer comunidad también, que se llaman Disability Talks. Y son una plataforma de espacio para que nosotros podamos contar nuestras propias historias. Hemos hablado de muchísimos temas, están en Facebook y están en Instagram y pues ha sido un éxito, ¿no? Y creo que esto es algo de lo que hemos avanzado mucho. Y por último, estamos trabajando mucho con el Foro de Generación e Igualdad de los Derechos de las Mujeres, el foro del NGO de las organizaciones de sociedad civil, para asegurar que más mujeres y feministas con discapacidad podamos ser parte de los foros que van a suceder en París y en México este año, y que estos foros necesitan que haya más mujeres con discapacidad siendo parte, porque de ahí pues van a hacerse acuerdos para los próximos 5 años de lo que habla de Beijing 25, ¿no? Entonces creo que es bien importante que más mujeres con discapacidad, especialmente de habla hispana, pues seamos parte de todos estos procesos, ¿no? Y pues bueno, con esto yo termino. Nosotros nos pueden encontrar en Mujeres Mexicanas con Discapacidad en nuestras diferentes redes, Instagram, Facebook, y nos pueden escribir. Ahorita les escribo el correo también, es mexicanascondiscapacidad@gmail.com. Estamos en todas las plataformas. Si en algo les podemos apoyar, obviamente, pues con mucho gusto. Y vincularnos, obviamente, e intercambiar experiencias, que creo que es lo más importante y que nos fortalece como mujeres con discapacidad. Pues muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Mary Angel, por tu intervención, muy interesante conocer a vuestra organización de Mujeres Mexicanas con Discapacidad. Y vamos a dar paso a continuación al debate, que creo, Carolina, que sí que hay ya algunas palabras pedidas, ¿verdad? Así es, Isabel. Vamos a dar paso primero a Rubidia, que lo había pedido hace un tiempo. Y pues adelante, Rubidia. Bienvenida nuevamente. Parece que tenemos problemas para conectar con ella. He solicitado reactivar el audio. A ver si... Bueno. ¿Rubidia? Mientras tanto, Isabel, si te parece, también nos ha pedido paso Montserrat Pallarés. Pues podemos darle paso a Montserrat mientras tratamos de solucionar los problemas de conexión de... Eso es. De acuerdo. Hola, buenas tardes, Montserrat. Adelante. Hola, buenas tardes. Gracias. Cuando ha hablado Marta, bien, en primer lugar, realmente yo también quería felicitar a Ana Peláez en público, pero bueno, ya lo he hecho en privado y habrá otra ocasión.
Es un honor que pueda estar como vicepresidenta de CEDAW. Marta ha hecho mención habéis hecho mención a la resolución de este Tribunal Superior de Justicia de Aragón, y realmente yo lo que planteo es, estaríamos hablando de una doble violación de esta chica de 17 años, porque primero fue violada por la persona, ¿no?, que ha sido acusada, pero después es una agresión tan fuerte la que tiene que sufrir que realmente pienso que deberíamos hablar de doble violación. Pero dicho esto, quería, como presidenta de la Federación COCENFE Barcelona, agradecer el apoyo de CEMUDI. Creo que hay un problema, no es solo mío, ¿verdad? En el sonido de... Hola. ¿Sí? Hola, sí. No, Sí. felicitar el apoyo de CEMUDIS. Hemos participado como COCENFE Barcelona, confederación que somos, en el estudio social y laboral de las mujeres con discapacidad. En esta tercera fase estamos muy atentas al resultado y decir que realmente sí, el apoyo es enorme de CEMUDIS y nos gustaría y aprovechamos para brindarnos a seguir colaborando en los protocolos de sanidad a nivel de autonomías que se puede hacer. Y ahí pienso, muy importante cómo se está tratando a las mujeres y niñas con discapacidad. Es clave. La pandemia lo ha dejado mucho más de manifiesto y realmente se tiende a una sanidad talla única, como yo le llamo, es decir, o telemática o no telemática, y esto hay que tratarlo ya de raíz. La sanidad no es talla única. Las personas, las mujeres y niñas con discapacidad merecen la atención que necesitan, y creo que ahí tenemos mucho trabajo por abordar. Gracias. Muchísimas gracias, Montserrat. Muy interesante el papel de las organizaciones sociales representativas de mujeres con discapacidad, sin duda, en algo tan importante como señalabas en la generación de conocimiento, ¿no? El trabajo de investigación realizado por CEMUDIS que en el ámbito laboral, y creo eso es la labor, ¿no?, que realiza la sociedad civil en esas cuestiones que no llega a la administración pública, ¿no? Y que ahí estamos poniendo también un granito de arena desde el sector de la discapacidad o no, del feminismo de la discapacidad, por ejemplo, en sacar a la luz cuestiones relacionadas con el tema de la violencia de género, ¿no?, donde no hay datos transparentes, donde hay mucha opacidad en los registros y precisamente ese esfuerzo desde las mujeres con discapacidad organizadas para sacar todo esto a la luz, para hacer investigaciones, generar conocimiento, que es fundamental. No sé si, Marta, si quieres hacer algún comentario en relación a lo señalado por Montserrat. Nada, agradecerle, como siempre a ellos también, el trabajo en red, y creo que es fundamental el que trabajemos todos y todas juntas por los mismos objetivos. No podemos olvidarnos que al final son las personas, hombres y mujeres, y en este caso que hablamos de más discriminación de mujeres. Y no solo doble violación, es que siempre estamos hablando de la revictimización, pero nos pasa no solo en el ámbito judicial, en el ámbito médico, etcétera. Y tenemos que seguir trabajando. Es una de las cuestiones que se me ha olvidado comentar, que desde las entidades no solo trabajamos con las mujeres con discapacidad, sino también trabajamos con las familias y trabajamos formando a los profesionales. Creo que es fundamental y así implicará también a toda la sociedad. Los profesionales en el ámbito judicial, sanitario, de educación. Es fundamental también formar a los profesionales, no solo para detectar situaciones de violencia como puede ser, sino también para cómo tratar y ver las situaciones que hay de discriminación y cómo evitarlas, cómo tratar en igualdad y que tengamos no solo el acceso a los derechos, sino poder ejercer los derechos en igualdad de condiciones. Nada más. Muchas gracias, Marta. Pues, Carolina, ¿alguna otra palabra solicitada? Sí, hay alguna palabra más. Vamos a volver a intentar con Rubidia, a ver si nos deja. Rubidia. Hola, buenas tardes, Rubidia.
Sí que parece conectada, ¿verdad? Pero... Sí, le estoy solicitando activar el micro, pero parece que tenemos problemas. A ver, un minutín más. ¿Rubidia? Hola, 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 hola. Ahora te oímos. ¿Me Hola, oyen? buenas tardes, Rubidia. Sí, se te oye perfectamente. Adelante. En primer lugar, gracias a Sermi Mujeres por estas oportunidades de formación. Decirles a las panelistas, excelente todo. Yo he tenido mucha formación de Nicaragua con Fundación Solidez y otras organizaciones. Y lo que yo quiero decirles es de que muchas veces se formulan proyectos donde se forman a personas para hacer intermediación laboral, tal como en Ágora, que nosotros somos beneficiarios de Ágora en El Salvador. Formaron a los formadores, les llamaban, pero nunca se les dio la oportunidad de que ellos intervinieran en la gestión laboral de personas con discapacidad. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, aun cuando han habido personas de la FOAN, y nunca se ha tomado en cuenta eso, porque si se forman a personas es para que se ejercite la formación. Ahora otra cosa, en nuestro país las organizaciones trabajamos por pura convicción, no tenemos subsidio de ningún del gobierno, como lo tienen en Honduras, en Nicaragua, no sé si en México, pero nosotros todo lo que hacemos, lo hacemos por convicción. Desde la Asociación de Mujeres Ciegas, hacemos mucha incidencia política, hemos logrado grandes, digo yo, cosas tales como que nuestro país eliminara una reserva que hizo a nuestra convención. Y otra, he participado, como dijo la amiga mexicana, en las leyes de género nacionales no se visibilizaba a la mujer con discapacidad, logramos nosotros ese esfuerzo. También, aún en la política nacional de la mujer, lo que yo quiero puntualizar es de que el nada para nosotros sin nosotras muchas veces no queda por apatía nuestra, sino que porque aún haciendo la incidencia de vida, no se nos dan esas oportunidades. Aquí termino, no fue una pregunta, sino que una podría decirse, reflexión o no sé qué, pero es bueno que se sepa. También con la participación de la primera panelista, que por peo por pa no tuve oportunidad, tal vez me la contesta por correo, si ustedes me apoyan, por favor, es de que de la pregunta que hicieron, de que, porque yo entendí un poquito, ¿verdad? Pero como no pude acceder a la interpretación, de que yo entiendo y de que cuando un país ratifica el protocolo facultativo de X o Y convención, sí, las recomendaciones de los comités son vinculantes. Diferente es que el país no lo retome así y que no se hace la incidencia de vida, pero sí, cuando se ha ratificado el protocolo, sí son vinculantes. Quiero saber si estoy equivocada o estoy en lo correcto. Gracias, gracias, gracias. Pues muchísimas gracias, Rubidia. Y pasamos a continuación, creo que a una última pregunta, ¿verdad, Carolina? Así es, Isabel. Vamos a dar paso a Mari Carmen, que nos había solicitado. Iniciar audio. Se me oye ya, ¿no? Vale, gracias. Bueno, felicitar a estas, por supuesto, estas ponentes. Esto cada vez va, el nivel se está poniendo muy alto. Bueno, hay una cosa que yo quería preguntar y es, bueno, quería decir que nos tendría que reconocer nuestra presencia, pero no reconocer nuestra presencia, sino también imponer nuestra presencia. No solo como mujeres, sino como mujeres con discapacidad. Porque ya está bien de invisibilización, que sí que somos invisibles totalmente. Y si vamos en silla de ruedas ya es que ni llegamos
a la altura. Me refiero cuando los mostradores de la administración. Bueno, yo quería preguntar si además de hacer la denuncia esta entidad nuestra por el tema de Zaragoza, si como jornada de hoy se puede hacer una denuncia o un comunicado, porque efectivamente esto es una doble violación, doble estigmatización. Y no sigo diciendo doble porque son triples y cuádruples. Gracias. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Yo creo que todas nos sumamos, ¿no?, a esa denuncia. También haremos, como las compañeras de CEMUDIS, una condena pública, porque realmente es una situación inaceptable, ¿no?, que los jueces pues todavía duden del crédito, no den crédito a los testimonios de las mujeres con discapacidad y que pues recaigan sentencias de estas características. Sin duda vamos a trabajar todas juntas para denunciar estos casos, para darle visibilidad y para que, por supuesto, no se vuelvan a repetir. No sé si nos daría tiempo a una ultimísima intervención. No sé si hay más solicitudes. Carolina. Así es, Isabel. Había una, pero ha bajado la mano. No sé si quiere participar. Pues lo podemos intentar. Nada. Es que creo que además se ha desconectado. Pues en ese caso yo creo que podemos dar por terminada esta octava aula de Derechos Humanos de la Fundación CERMI Mujeres. Realmente han sido muy interesantes todas las aportaciones, además desde distintos ámbitos, ¿no?, distintos ámbitos geográficos también y ámbitos de actuación, desde la aportación de Maureen Oldry, desde el Bruselas, ¿no?, del ámbito del Foro Europeo de la Discapacidad y también, bueno, pues desde las organizaciones sociales de mujeres con discapacidad en España, en México y también el trabajo que se hace desde un organismo de carácter de cooperación, ¿no?, como es el Instituto Nacional Tecnológico de Nicaragua. Yo creo que han sido todos aportes muy interesantes. Yo simplemente señalar que seguimos con toda la actividad, toda la agenda de la Fundación CERMI Mujeres, que tenéis disponible en nuestra página web. También acabamos de poner un enlace a las actividades en nuestro chat para que podáis estar informadas y simplemente señalar que tenemos una actividad la próxima semana, el próximo miércoles 24 de febrero. Allí nos vamos a ver en el contexto de un webinario, el número 26 del ciclo No Estás Sola, en el que vamos a abordar el tema del derecho a tomar las propias decisiones. Yo os animo a que consultéis la agenda de la Fundación CERMI Mujeres, que como señalamos acabamos de pasar por el chat. Podéis consultar todas las actividades que tenemos programadas a fecha de hoy para todo este 2021. Realmente queremos que estos miércoles por la tarde sea una cita no obligada, pero sí que lo tengáis bloqueado en vuestra agenda, porque realmente nos parece que es un punto de encuentro, de reflexión, de debate sobre derechos humanos de mujeres y niñas con discapacidad, que poco a poco se ha ido consolidando y que no debemos perder de ninguna manera. Para mí, lo dicho, ha sido un placer poder moderar esta tarde el aula de Derechos Humanos y, lo dicho, nos encontramos el próximo miércoles en el webinario sobre el derecho a tomar las propias decisiones. Un saludo a todas y buenas tardes.